de Ana. Así que salúdenla porque acuérdense que participa en la nota. ¿Está bien? Bueno, Ana, la mejor profe. Bueno. Ay, ya tengo ganas de decir cosas, pero no me animo. ¿qué tenés? Tengo ganas de decir cosas sobre Anita, pero no me animo. Porque estar mirando, encima, pues, no es que mire, no, mira a ella, probable que mire a ella. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Dos cuerpos, ¿qué vamos a hacer ahora? Estaría bueno que al final de la clase lleguemos con cómo es la ecuación de la órbita para el caso gravitatorio, ¿no? El caso de que esos dos cuerpos tengan una fuerza gravitatoria. Ecuación de la órbita para el caso gravitatorio. ¿Sí? Hacia el final de la clase tendríamos que llegar a ese punto. Pero primero lo que vamos a ver es plantear el problema, cómo es la separación del problema de dos cuerpos. La separación en realidad es la reducción. ¿Cómo es la reducción del problema de dos cuerpos a un problema de un cuerpo encima en dos dimensiones? O sea, lo que vamos a hacer es reducir un problema en principio, de 6 coordenadas a un problema de 2 coordenadas. ¿Mm? Después, lo que vamos a hacer es de alguna manera es pasar de ese problema de 2 coordenadas a un problema de una sola coordenada. ¿Está bien? Para, contame. No, Ahora, estaba viendo. No, si querés te cuento, no hay drama, pero... dale, sí, dale. Dijimos que No, vamos a... qué gracia le puso en el grupo donde están los estudiantes de introducción que no vio nada de introducción, todavía se equivocó de grupo. Estaba viendo eso. Bueno, que no tocó nada hace una semana, lo puso así explícitamente en el grupo de los estudiantes. Bueno, pasa. A ver si perdón. Perdón. Todo Ay, bien. qué ganas de cargarla. Qué No ganas de digas cargarla. nada, no digas No digo nada, ¿no? nada, no se vale. Eso me hace acordar cuando era en el secundario, cuando hacía un examen, pensando, bueno, no, no voy a decir. Bueno, veamos cómo se hace eso y después de acá, o tercero, obtenemos la ecuación de la órbita. De la órbita, a partir de una ecuación diferencial, que es muy parecida a la ecuación, una ecuación muy sencilla que es la del resorte, digamos. Bueno, arranquemos con el primero. En principio, en el problema de dos cuerpos, sin vínculos, acá no tenemos vínculos, ¿sí? Después el próximo tema es cuerpo rígido, ahí sí vamos a tener muchísimos vínculos. Acá no tenemos vínculos, así que las coordenadas generalizadas naturales serían x1, y1, z1, x2, y2, z2. ¿Está bien? Esto sería R1, R2. Y bueno, el lagrangiano sería un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado, menos un potencial, y vamos a asumir que ese potencial solamente depende
de la distancia entre los dos cuerpos. ¿Está bien? Saben que como consecuencia de el potencial S, lo que va a generar es una fuerza en la misma dirección, ¿sí? En la que están los dos cuerpos, ¿no? Eso de física 1. Y si no lo saben, bueno, estaría bueno hacer un anexo que muestre eso, ¿sí? O sea que acá es como que aplica el principio de acción y reacción fuerte, ¿no? O sea, tenemos dos cuerpos y las fuerzas van a estar, si son atractivas, van a ser de igual magnitud y en la dirección de uniones, ¿no? De la línea que une esos dos cuerpos. Bien. Entonces lo que vamos a hacer este es un problema medianamente complicado porque es un problema que está planteado con 6 coordenadas, así que lo que vamos a hacer es un cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas que vamos a hacer es uno que quizás hayan visto, definir una coordenada R, que es la coordenada del centro de masa, o el vector centro de masa, que se define. A veces voy a poner el vector y a veces no, ¿sí? No se enojen, ¿no? Masa 2 por R2, M1 más M2. Esa sería la coordenada del centro de masa, ya la conocen. Y después una coordenada, que es la coordenada relativa, es R, que es el vector R2 menos R1. Se puede mostrar, ¿sí? Quizás es fácil de mostrarlo, no hace falta ningún anexo. Es que el R1 va a ser igual a la coordenada del centro de masa menos mu sobre masa 1 por el vector relativo R, y R2 es el centro de masa menos mu sobre M2 y el vector relativo R. Donde el mu es una cosa, no sé si ya la conocen, de la masa reducida. La masa reducida es la multiplicación de las masas sobre la suma de las masas. Acá es un más. ¿Sí? Fíjense que bueno, esto pruébenlo, es fácil probarlo, es simplemente sumar, ¿no? Recombinar esas dos ecuaciones para reobtener R y R, el R del centro de masa y el R relativo, y van a obtener eso. Entonces, si uno agarra y sustituye, digamos, el lagrangiano, o sea, calcula un medio de la masa por la velocidad de 1 al cuadrado, en este caso la velocidad 1 al cuadrado sería R punto menos mu sobre masa 1 por R punto al cuadrado, ¿no? Más un medio de la masa 2 por R punto al cuadrado más menos, y potencial sería así. Ahora, ¿está bien? Eso sería el lagrangiano. Si uno desarrolla esto, lo que obtiene es que el lagrangiano se divide en dos partes. En una parte que es un lagrangiano del centro de masa, que podríamos decir que solamente va a depender de las coordenadas del centro de masa. Las coordenadas del centro de masa serían, por decirlo de alguna forma, x grande, y grande, z grande, ¿no? X punto, y punto, z punto t, más un lagrangiano, que es el que nosotros vamos a trabajar, que solamente va a depender de las coordenadas relativas. X, y, z, x punto, y punto, z punto, t. El L de centro de masa va a ser igual a un medio de la masa total, y solamente va a ser el término de energía cinética, por, digamos, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado.
solamente es energía cinética. Y el resto va a ser un medio de la masa reducida, ¿sí? X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado más Z punto al cuadrado menos BDR. ¿Ok? O sea, fíjense, al tener el lagrangiano esa separación, o sea, teníamos 6 coordenadas. Entonces logramos un lagrangiano que, o sea, separar esas 6 coordenadas en un término que depende solamente de 3 coordenadas, que serían la del centro de masa, y en otro término que tiene las otras 3 coordenadas que son del relativo, ¿no? De la posición relativa. Por lo tanto, cuando uno agarra y escribe las ecuaciones de Lagrange para eso, lo que van a tener son ecuaciones desacopladas, ¿sí? En las ecuaciones correspondientes al centro de masa no se meten, no se mezclan con las que corresponden a la posición relativa. Así que uno lo que puede hacer es trabajar este problema por separado. ¿Está bien? Bien. Esto es lo mismo que parecía en física 1, pero dicho de otra forma, que es cuando uno tenía el movimiento del centro de masa y acoplado al movimiento del centro de masa tiene, ¿sí?, otro movimiento que es un movimiento más alrededor de ese centro de masa. ¿Está bien? Lo expliqué re mal, pero no importa. Se entiende que las ecuaciones se desacoplan, ¿no? Y si las ecuaciones se desacoplan, uno puede estudiar solamente las ecuaciones que a uno les interesa, que serían las correspondientes a L0. ¿Ok? O sea, que a mí lo que me interesa es L0. O sea, tengo 6 ecuaciones. ¿De qué grado? Diferenciales ordinarias de segundo orden. ¿Ok? Son 6 ecuaciones. O sea, las ecuaciones de Euler-Lagrange para este problema son 6, porque son 6 coordenadas. Son de segundo orden. ¿Sí? Al ser de segundo orden, quiere decir que para cada coordenada voy a necesitar la posición y la velocidad inicial. ¿Ok? Ahora, si yo las desacoplo, ¿sí?, como están separadas, yo, para estudiar, o sea, yo lo que lo que yo pretendo, digamos, es obtener las soluciones. Uno podría preguntarse, bueno, la solución R de t, que es la posición del centro de masa, ¿sí? Esa no me interesa, ¿sí? Lo puedo descartar, lo puedo pensar como un problema separado, que es un problema sencillo, dado que el sistema no interactúa con el exterior. Estoy seguro de que el movimiento del centro de masa, a lo sumo, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Está bien? Va a ir. Y uno lo que puede pensar es que, bueno, dado ese movimiento, me monto sobre un sistema inercial que va con el centro de masa y ya está, resuelvo el problema relativo de las posiciones relativas, que es esto. Una vez que yo tenga, este sí es el que me interesa, ¿está bien? Ya está. Digamos, me quedo con, como si la otra parte del lagrangiano no existiera. Entonces me quedo con un lagrangiano que sea igual o un medio de la masa reducida. Eso sí, hay que trabajar como si fuese una masa reducida. Mu, la velocidad al cuadrado, menos BDR. ¿Está bien? Ese sería mi lagrangiano. Este lagrangiano yo lo puedo pensar como dependiente de unas coordenadas x, y, z, o en esféricas, unas coordenadas que serían r, θ y φ. ¿Está bien? Si yo considero esto, fíjense que lo podría escribir de esta manera. Un medio, la masa mu, r punto al cuadrado, más θ punto al cuadrado por r cuadrado, más seno de θ al cuadrado, phi punto al cuadrado por r al cuadrado, menos BDR. ¿Está bien? Ahora, L no depende de phi, o sea que phi es cíclica.
¿Ok? Sabemos que si una coordenada angular es cíclica, automáticamente el momento canónico conjugado a esa coordenada es una constante de movimiento. ¿Está bien? O sea que como phi está, digamos, es un ángulo de rotación alrededor del eje z, lo que se conserva es el LZ, es una constante de movimiento. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora, como el z es una elección arbitraria, el eje z yo lo puedo poner donde quiera. Eso indica que, o sea cual fuera la elección, la dirección que yo elijo del eje z, ¿sí? El momento angular se conserva. Entonces, si yo elijo en la dirección en X o en Y o en Z, el momento angular se conserva, o sea, se conserva el momento angular total. ¿Está bien? O sea que, como Z es arbitrario, yo pongo el eje Z donde quiero, entonces el L es una constante de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo sabíamos de antes. Si uno tiene un potencial central, ¿sí? En este caso tendríamos un problema de una sola partícula de masa mu, ¿sí? Sometido a un potencial central que está dado por ese potencial BDR. ¿Está? Bueno, ustedes ya saben que en un problema con una fuerza central, el momento angular se conserva. ¿Sí? Simplemente porque siempre que uno haga R por P, producto vectorial R por P va a dar 0. Perdón, la derivada de eso va a dar 0. ¿Está bien? Bueno, eso es una cosa de física 1. Acá lo estamos viendo de otra manera, usando mecánica. Bien, entonces ustedes saben que si tenemos un momento angular que siempre es una constante de movimiento, quiere decir que el movimiento se da en un plano. ¿Ok? ¿Sí? Que es el plano precisamente perpendicular al momento angular. ¿Sí? Entonces, elegimos ese plano, ¿sí? Y ahora, en vez de tener un problema con tres coordenadas generalizadas, pensamos en un problema con dos coordenadas generalizadas. Supongamos que el plano es XY, ¿sí? Que es en el donde sucede el movimiento. Entonces, nuestro problema se reduce a un lagrangiano que dependa del R, del phi, ¿sí? Y eventualmente del tiempo, pero bueno, yo el tiempo lo pongo siempre aunque después no aparezca, ¿sí? Y eso va a ser un medio de la masa, y ahí pongo la velocidad al cuadrado, pero en polares ahora porque estamos en dos dimensiones. Sería r punto al cuadrado más r al cuadrado por phi punto al cuadrado menos b de r. ¿Está bien? Logramos la reducción, ¿sí? De 6 coordenadas a un problema de 2 coordenadas. R y phi. Perdón, Sí. no, pensé que sí, pero no sé si me cierra porque decimos que se da en un plano el movimiento. Porque si vos tenés que el L es una constante de movimiento, ¿sí? ¿Qué significa que sea una constante de movimiento el L? Significa que el movimiento se da siempre en un plano. ¿Vos querés la demostración de eso o...? No me acordaba de eso, porque si lo vimos en otras clases, tendría que ver si de vuelta. Eh, no me acordaba que era eso. O sea, Acordate, no me acordaba acordate qué que era el significaba L. eso. ¿El L qué es? El L es El, R el producto, sí. por la masa por la velocidad. ¿Está bien? Ujú. Este, que sea una constante de movimiento
Estoy pensando una forma de, sin ir a una demostración formal. O sea, significa que, o sea, pensarlo así, que si R1 por M por B1, o sea, R1 y B1 serían la posición y la velocidad en un instante del tiempo. Y R2 y B2 también sería la posición y la velocidad en otro instante del tiempo. ¿Está bien? Y esa cuenta da lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, un producto vectorial, ¿viste? Es el... Suponete que el R1 y el B1 están en un plano, en un mismo plano, inicialmente. ¿Ok? Suponelo. Entonces, si están en un mismo plano, por ejemplo, podés poner el R1 y el B1 así. ¿Estamos? Y el plano es el plano de la hoja. ¿Sí? O sea que el plano de, o sea, fíjate que la velocidad de esta, la velocidad que tiene esta partícula, no te puede sacar de la hoja, ¿no? En principio. ¿Sí? La velocidad está en la misma hoja, o sea, no puede irse de la hoja. ¿Ok? Sí, O sí, sea, en un instante posterior, si bien el producto, o sea, el L como magnitud va a quedar constante, ¿sí? Es coherente con el hecho de que la dirección también va a seguir siendo la de la hoja. Si el L cambiara, vos tenés, digamos, un permitido de que la velocidad cambie del plano. ¿Está bien? Pero si inicialmente está en sí. un plano, va a permanecer en el plano porque el L se conserva. Claro, ¿Entiendes? claro, es por eso. O Sí, sí, sea, sí. tenés una situación inicial que tenés que mantener, que es la hoja. ¿Sí? Si Claro. no te podés Sí, ir, porque si el L no se conservara, podría ser una especie de. La partícula podría ser una trayectoria así medio curva, digamos, irse de la hoja. Pero como el L no se bien, conserva, como el L se conserva, necesariamente la próxima velocidad en un delta t, ¿sí? Tiene que obedecer eso. ¿Está? claro. Es una Claro, forma. sí. Bueno, quizás hay algo mejor para explicarlo, pero bueno. Ah, pero sí, se entiende así, no hace falta demostración súper explícita. Entonces, entonces, tenemos tenemos que resolver ese problema. ¿Ok? Resolver el lagrangiano. Entonces uno lo que hace es, bueno, plantear las dos ecuaciones de movimiento. Una para R y Ahí, otra para phi. Sí, ahí Simón. sería la masa reducida en el... Sí, señor. ¿Mm? Entonces, la primera ecuación de movimiento, que es para R, sería, ¿sí? Derivo primero con respecto a R punto, me queda mu por R punto, derivo con respecto al tiempo, me queda mu R2 punto, ¿no? Y después derivo con respecto a R, y ahí tengo dos términos, el primero el de la velocidad y el otro potencial. Y entonces me quedaría, lo voy a escribir acá, chiquitito, mu menos R2 puntos, es igual a la derivada de L con respecto a R, sería el 2 se cancela con el 2, me queda mu R pi punto al cuadrado, ¿no? Menos la derivada de B con respecto a R, que sería la misma fuerza, ¿no? La fuerza radial. Esa sería la ecuación de Lagrange, de Euler-Lagrange para R. Y la ecuación de Euler-Lagrange para phi, esa es más fácil, digamos, phi es una cíclica, ¿está bien? Entonces me queda que es directamente la derivada de L con respecto a phi punto es una constante de movimiento. ¿Mm? Entonces me queda mu por R cuadrado por phi punto es una constante de movimiento que yo la voy a llamar momento angular. ¿Está bien? ¿Por qué? Fíjense que esto que está acá es el momento de inercia. ¿Está bien?
Y esto es la velocidad angular. ¿Está bien? Entonces, necesariamente, este es el momento angular L, que es una constante de movimiento. Entonces, tengamos en cuenta estas dos ecuaciones. Tenemos que resolver ese problema. Siempre tengo problemas. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que si yo reemplazo, o sea, de acá yo puedo despejar el phi punto. Phi punto va a ser igual a L sobre la masa por R al cuadrado. Entonces yo lo puedo reemplazar esto acá. Si yo lo reemplazo acá, entonces, ¿qué me va a quedar? Mu R dos puntos. Entonces me queda L al cuadrado sobre mu al cuadrado por R a la cuarta. Un mu se va, un L se va. Entonces me queda L al cuadrado mu sobre R al cubo menos fuerza de R. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora, tengo una ecuación diferencial solamente en R. ¿Sí? Saqué la coordenada esa que se me mezclaba, que era la phi, ¿sí? Y reduje el problema, un problema que arrancó con 6 coordenadas, ahora se reduce a resolver una ecuación en una sola coordenada. ¿Ok? O sea, tengo un problema unidimensional, que uno podría resolver tranquilamente. ¿Sí? Es un problema, si yo conozco, por ejemplo, cuál es mi R inicial, es dato, y cuál es mi R punto inicial, también es dato, uno en principio podría resolver este problema. ¿Está bien? Porque es una ecuación de segundo orden. Nada más que uno tendría que tener una información extra que no lo puede tener a partir de esos datos, que es el momento angular. ¿Sí? Y el momento angular tiene que ver precisamente con datos que tienen que ver más con la parte angular y no la parte radial. ¿Sí? Si bien la parte radial, la parte radial importa en lo que es el momento de inercia, sí, la parte angular importa en lo que es la velocidad angular, ¿no? Acuérdense que el L es G omega, ¿no? Acá entra la parte radial y acá la parte angular. Pero bueno, si uno puede pensar que el momento angular es un dato extra del problema, ahí ya tiene problema unidimensional resuelto resolviendo esa ecuación diferencial. ¿Tá? En el Goldstein hay un desarrollo de la resolución de estas ecuaciones para el caso gravitatorio. Yo no le voy a dar importancia a eso. Lo que sí le voy a dar importancia es a cómo entrarle a la ecuación de la órbita. ¿Ok? Y la ecuación de la órbita es preguntarse cómo obtenemos, estoy hablando como Menem, obtenemos, ¿sí? La ecuación de la órbita, que sería una ecuación que me indica cómo es R en función de teta. ¿Está bien? O sea, no importa tanto la velocidad con que se realiza una trayectoria, sino la trayectoria misma. ¿Ok? Entonces, primero vamos a establecer cómo es una ecuación diferencial independientemente de la forma de la fuerza gravitatoria, elástica, cualquier tipo de fuerza radial, y después vamos a ir para el caso particular de la gravitatoria.
¿Mm? O una fuerza que vaya con 1 sobre R cuadrado, así involucramos también la eléctrica, con la posibilidad de que sea repulsiva. Bien, entonces, ¿cuál es el truquito? Bueno, nosotros tenemos que resolver esa ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial en el tiempo. Lo que vamos a hacer es esa ecuación diferencial en el tiempo, pasarla a una ecuación diferencial en el ángulo. ¿Ok? O sea, tenemos esta ecuación diferencial, ¿En mu, el qué? A pasarla a que sea una ecuación diferencial en el ángulo. O sea, que la variable en vez de ser el tiempo sea el ángulo. ¿Está bien? Está bien. Entonces, fíjense. Esto es mu r al cubo menos f de r. Entonces, vamos a usar este hecho. Esta es f, vamos a usar. Imagínense cualquier función g del ángulo. ¿Está bien? Y supónganse que el ángulo a la vez es una función del tiempo, ¿no? Tanto el r como el θ es una función del tiempo. Eso piensen que es una función g del tiempo. No, al revés, esto sería g de t. ¿Está bien? Por decir algo. Entonces, cada vez que derivemos cualquier función con respecto al tiempo, o sea, si yo derivo esta función con respecto al tiempo, aplicando la regla de la cadena, es derivar la función con respecto a θ, ¿sí? Suponiendo que uno tiene esta estructura, ¿no? Que puede ver la dependencia temporal a partir de la dependencia angular. Entonces uno lo que tendría es la derivada con respecto a θ del g grande por el θ punto, ¿no? Es la regla de la cadena. Eso es lo mismo que poner, y como el θ punto es L sobre mu por R cuadrado, me quedaría que la reglita es que cada vez que derive con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es equivalente a derivar con respecto a θ, pero agregando este factor que es L sobre mu R cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá arriba. Fíjense que acá arriba hay una derivada con respecto al tiempo, dos derivadas con respecto al tiempo. Entonces, vamos a escribir el mu R2 punto como mu por la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto al tiempo de R. ¿Sí? Entonces dijimos que derivar con respecto al tiempo es lo mismo que multiplicar por L sobre mr cuadrado. Ahí me confundo m con mu. ¿Está bien? Pero bueno, empiezan con m las dos. ¿Sí? No, una empieza con E y otra empieza con M. M empieza con E, ¿sí? Y mu empieza con Sí, M. sí empieza con muy bien. ¿Qué va a ser? Para mí es más correcto poner mu. Por eso pongo mu. ¿Está bien? Para acá. Y acá iría la derivada con respecto a θ de R. Ahora yo estoy pensando a R como función de θ, ¿no? ¿Se entiende? Yo lo que puedo hacer es sacar la constante para afuera, L y mu, y me quedaría L. Y me quedaría la derivada con respecto al tiempo de 1 sobre R al cuadrado por la derivada con respecto a θ de R. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto que está acá es lo mismo que poner la derivada con respecto a θ de menos 1 sobre R. ¿No? Porque si yo derivo eso con respecto a θ, me queda, ¿sí? Me sale el 1 sobre R cuadrado con un signo menos, que se cancela con ese signo menos, y NER, la derivada de R, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Perfecto. Sí, pero Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, yo lo que tengo acá, entonces, esto
yo de vuelta lo puedo pensar como una función h de teta de t, y le aplico la misma reglita. Y si yo le aplico la misma regla a toda esa función, me quedaría el L que tenía de antes, acá haría L sobre 1R cuadrado, ¿está bien? Y la derivada con respecto a teta de todo lo que tenía antes, que era la derivada con respecto a teta de menos 1 sobre R. ¿Está bien? O sea, me quedaría L al cuadrado sobre mu R cuadrado, la derivada con respecto a teta dos veces, sale en signo menos acá, de 1 sobre R. ¿Mm? Es un truquito. Sí, el truquito es, siempre que derivo con respecto al tiempo, pensar que tengo que multiplicar primero L sobre mu R cuadrado y después derivar con respecto a teta. ¿Sí? Esa es la conexión que hace el momento angular con las derivadas temporales y angulares. Entonces, si esto es lo que era originalmente mu por R dos puntos, nos queda que menos L al cuadrado sobre mu R al cuadrado, la derivada con respecto a teta, dos veces de 1 sobre R va a ser igual a la primer fuerza, que no habíamos dicho, pero esta es la fuerza centrípeta, ¿no? Cuando uno reduce un problema de dos dimensiones a uno, ¿sí? Tiene un nuevo problema ficticio que es la fuerza original más una fuerza que es la centrípeta. ¿Ok? Perdón, centrífuga, porque ahora estamos en el sistema inercial, no inercial, de para atrás. ¿Está? No. O sea, si uno se ¿Por qué olvida de estamos todo, Perdón. mirá, ¿Por qué estamos en el sistema no no inercial, inercial? No, y estamos en el sistema inercial porque estamos pensando solamente en una ecuación para R. O sea, vos imagínate, vos tenés un problema donde tenés un origen y tenés una partícula que está viajando, yo qué sé, pero en las dos dimensiones, ¿sí? Así. Entonces vos tenés un problema en R y en teta, o en X y en Y, lo que sea. Ahora, si vos te mantás, o sea, si esto, imagínate que la partícula va por este caminito, o sea, esto acá va a estar a un tiempo. Ahí está, qué genio. A un tiempo t, 1, y a un tiempo t2 está acá. Entonces, imagínate que vos te parás sobre este sistema que es el que va con la partícula. ¿Está bien? Primero estás acá y después estás acá. Estás parado ahí, arriba de ese, si querés, tu eje, si es vos lo que vas a ver es un problema unidimensional ahí. ¿Sí? No vas a ver que la partícula está cambiando en su ángulo, digamos. Vas a verla siempre ¿sí? en la posición, en un eje. Es un problema unidimensional para vos. ¿Está bien? Lo que vos ves acá, ahí está el ojo, ¿sí? Ahí está el ojo, ¿eh? Es genial. Es un problema unidimensional porque ves a la partícula solamente moverse en el eje X, si querés verlo así. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero el costo que vos tenés que, sí. el costo que vos tenés que pagar para ver a tu partícula en una sola dimensión es agregarle una fuerza que es la fuerza centrífuga. Claro, Es una fuerza ficticia. Que es una fuerza que te empuja para afuera con el mismo valor que la aceleración centrípeta, bueno, pero en sentido contrario. ¿Y se acuerdan que la aceleración centrípeta era R por omega al cuadrado, ¿no? En este caso sería phi punto al cuadrado. ¿Sí? Bien, y la fuerza sería la masa por eso. ¿Ok? Entonces, esta sería la fuerza centrífuga hacia afuera. Si yo lo pongo en términos del momento angular, ¿qué me quedaría? Mu por R, y el phi punto era
L sobre mu por R cuadrado al cuadrado, ¿no? Entonces me queda un mu se va con un mu y me queda L al cuadrado sobre mu R al cubo. ¿Está bien? Esa sería la fuerza que nosotros estamos poniendo acá en este problema unidimensional. Esta se llama centrífuga. ¿Mm? Esa es la que usa el coinor. ¿Está? Y esta es... Y acá, una burrada mía, acá puse un signo menos y es un signo más. ¿No? A ver, ¿dónde me equivoqué en el signo? Acá, más. Sí, lo seguiste usando. Sí, más. ¿Está bien? Bueno, hay un problema ahí. Acá más. ¿Está bien? Porque esto es igual a menos la derivada de b con respecto a r. Entonces ¿en qué momento no nos paramos sobre el R? Eso no me doy cuenta. En ninguno, en ninguno. Acá estoy interpretando esa ecuación desde el punto de vista físico con lo que haces en física 1. ¿Está bien? O sea, nunca dijimos eso. Ahora lo digo yo, pero para que lo podamos interpretar. ¿Está bien? En física lo hacías. En física 1 vos lo que hacías es montarte sobre ese sistema inercial y ahí vos lo que te inventabas era una fuerza centrífuga y un potencial centrífuga. ¿Está bien? Para que el problema pase a ser unidimensional. Lo resolvías en una dimensión y después volvías a las dos dimensiones. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que habíamos obtenido es esto que era la masa por la aceleración y tenemos la centrífuga, L al cuadrado sobre mu R al cubo, y la fuerza original, F de R. ¿Está bien? Bueno, borro lo de ahí, no lo voy a borrar por la duda. Entonces yo lo que tengo que hacer es resolver esa... Qué boludo. A ver. Copiar. Yo lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación. Vamos a limpiarla un poquitito. ¿Por qué me complica tanto pegar? Debe haber algún... Se me va. Bien, entonces limpiamos un poquitito la ecuación. Pasamos el... Está bien hasta ahí, ¿no? Sí. Mu R cuadrado. Sí, ¿no? Entonces me queda. Vamos a ponerlo así. 1 sobre R. Cuando digo prima ahora, va a ser la derivada con respecto a teta. Cuando digo punto, la derivada con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces me queda esto igual a menos, primero uso la fuerza F de R, me queda mu R al cuadrado sobre L al cuadrado de F de R, y acá pongo el L al cuadrado se cancela, el mu se cancela, y me queda 1 sobre R. ¿Está bien? Pará, este va... si acá le pongo el menos y lo cruzo para allá, entonces este me queda con más, y este me queda con menos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si le pasé el menos para allá, el menos fue a la... No. Acá va menos también. ¿Por qué no me ayudan? ¿A dónde? Porque vas más rápido. Yo estoy muy lento para esas cosas. ¿Está bien esto? Esto que está acá es 1 sobre R 2 puntos, 2 prima, perdón.
¿Sí? Y pasé el L cuadrado mu R cuadrado para el otro lado. Bien. Si no me dicen nada, está bien. Y si después está mal, Pero, no, sí. ¿Qué pasaste tan martillando? O sea, total, el menos L cuadrado Ujú, sobre mu R cuadrado lo pasaste para el otro lado, ujú, ¿no? ujú. Porque cambiaste los términos, está al menos, está todo ¿Mm? bien. Nada, no, está bien. Está bien, ¿no? Bueno, Está bien. bien. Ahora voy a hacer un cambio de variables. Hago un cambio de variable para que me quede la ecuación de resorte. O sea, voy a llamar a U 1 sobre R. ¿Está bien? Entonces lo que voy a tener es U2' va a ser igual. Esto me queda menos U, ¿no? Menos U, ahí se los cambio de vuelta de lugar para confundirlo un poco. Y acá me queda menos mu R al cuadrado. Acá no, voy a sacarlo. Menos mu L al cuadrado. U al cuadrado, esto es un mu. Bueno, acá tenemos U al cuadrado. Y f de 1 sobre u, si quieren ponerlo así. O sea, esta sería la ecuación que uno tendría que resolver para cualquier fuerza. ¿Sí? Y está bueno ponerlo así en términos de u y no en términos de r, porque fíjense que acá queda una... Si el término de la fuerza no existiera, acá queda una ecuación que es relativamente sencilla, que es la ecuación de resorte. ¿Está bien? Que es la derivada segunda igual a menos algo, ¿no? Es una ecuación tipo resorte. Es una ecuación diferencial sencilla esa que está encerrada ahí. Así que es probable que si uno tiene una fuerza más o menos sencilla, y fíjense que la gravitatoria, definamos la fuerza gravitatoria ahora. ¿Sí? ¿Caso gravitatorio o eléctrico? O eléctrico. En el caso gravitatorio eléctrico, F de R va a ser igual a menos K sobre R cuadrado. K es una constante. ¿Ok? Ustedes saben que la fuerza gravitatoria o eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Está bien? Y en el caso que sea gravitatorio, el K es mayor que 0. Esto sería el caso gravitatorio o el caso eléctrico atractivo, ¿no? Eléctrico con cargas opuestas, o sea, atractivo. Y en el caso que el K sea menor que 0, ese sería el caso eléctrico repulsivo. ¿Mm? Entonces, independientemente del signo de K, eso va a aparecer después, a ver cómo lo podemos usar, la ecuación diferencial, ¿sí? Nos quedaría así. U2' menos U. Che, le voy a poner la masa al mu. La voy a poner M porque la vamos a confundir. ¿Sí? ¿Qué ¿Cómo me lo voy a vas a poner? escribir? M. Porque si no me lo voy a confundir con el U. ¿Está Con bien? el U. Ujú. Entonces acá me quedaría menos masa L al cuadrado U al cuadrado. Y acá tendría que poner la fuerza este tipo de fuerza que vamos a considerar ahora. O sea, sería menos K U al cuadrado, ¿no? Menos K U al cuadrado. Entonces este se cancela con este. ¿Mm? Entonces me queda que U2' es igual a menos U más masa K sobre L al cuadrado. ¿Está bien? Y esto vale, o sea, esto sirve para cuando la fuerza F de R es igual a menos K sobre R cuadrado. ¿Está bien? Y fíjense que la ecuación ahora es recontra sencilla porque es una ecuación donde tengo una constante
¿sí? Y una constante aditiva nada más, si no es la ecuación de un resorte. Es una derivada segunda igualado a la misma función, pero con un signo menos. ¿Sí? Perdón, la KS en el caso este tendría que ser. eh, no, perdón. Sí, La tendría que multiplicación ser de la. del, Sí, sí, de las masas por la la constante constante o gravitatoria, las cargas. ¿sí? Ta. ¿Está bien? Pero es un número. Entonces, al ser una constante, fíjense que yo puedo acá usar fácil, por ejemplo, decir que el U va a ser la solución homogénea de la ecuación más la particular, ¿no? ¿Mm? Y la solución homogénea, que es esta parte, homogénea, es una ecuación, o sea, es un movimiento, ¿no? Armónico con frecuencia 1, ¿no? Porque acá ¿sí? El K sobre M, G sobre L o el omega 0 al cuadrado, ¿sí? Es 1. Entonces me queda, la solución sería A, acuérdate que esta es una ecuación en teta, ¿no? A por coseno de omega, que es 1, teta menos una fase inicial, phi 0, esa sería la solución particular, con dos constantes que se obtienen a partir de las condiciones iniciales, la A y la teta 0. Y la solución particular es directamente la ecuación que cumple, ¿sí? La U que cumple la solución con mk al cuadrado. En este caso lo sencillo es directamente mk al cuadrado, ¿no? ¿No? Pues si yo pongo eso en la ecuación de arriba, se cumple. ¿Sí? Así que fíjense qué sencillo. Yo lo que puedo hacer es sacar el mkl al cuadrado de factor común. Y me va a quedar 1 más coseno de teta menos teta 0. Y acá voy a redefinir la A, digamos. Esa total era una constante, ¿no? La acomodo y a esto lo llamo épsilon. Bueno, y ya estamos. Ahí ya obtuvimos lo que queríamos al principio de la clase, que es la ecuación de la órbita. Ahora, obviamente, después hay que analizarla en varios casos. ¿Sí? A esto se le llama excentricidad. Y bueno, acá, como el U, ¿se acuerdan que el U era 1 sobre R? Uno puede pensar que esto a la vez también es igual a 1 sobre R de teta. ¿Mm? O sea que si uno despeja el R de teta de ahí, es el inverso de eso que aparece acá a la izquierda. ¿Mm? Bien, o sea, parecía sencillo, ahora con el R en el denominador, bueno, es un coseno, pero dividiendo, no es un coseno en el numerador. Es sí, es un 1 más épsilon coseno, ya empieza a ser más complicada la ecuación. ¿Está bien? Pero básicamente, bueno, esta es la ecuación de la órbita, eso es lo que se llama excentricidad, y lo que vamos a hacer en la próxima clase es analizar un poquitito la cuestión de qué pasa cuando la excentricidad va tomando valores diferentes. Cuando va tomando valores diferentes, lo que va a pasar es lo siguiente. En el caso de que el K sea mayor que 0, o sea que la fuerza sea atractiva, ¿sí? Las órbitas van a ser de cierto tipo que se llaman cónicas, van a ser círculos, elipses, parábolas, hipérbolas. Esto sucede cuando el épsilon es igual a 0, cuando el épsilon está entre 0 y 1, cuando el épsilon es igual a 1, cuando el épsilon es mayor que 1, ¿sí?
estos movimientos que aparecen acá, Pero son órbitas los últimos dos. sí, se le llaman órbitas. No son órbitas cerradas, pero siguen siendo Ah, órbitas. ¿Está bien? claro. Precisamente estas son cerradas y corresponden a los movimientos que se llaman ligados, ¿no? Porque una partícula queda ligada a la otra, porque no se escapa, ¿no? Ligadas, movimiento ligado sería. Y esto sería no ligado, por definición, ¿no? Bien, y obviamente la única solución posible para el caso repulsivo van a ser las hipérbolas. Obviamente es imposible tener una ligadura con una fuerza repulsiva, ¿no? O sea, las ligaduras solamente existen con fuerzas atractivas. Entonces vos tenés una compensación del momento angular con la fuerza atractiva, ¿sí? Que se van cancelando. Sí, acuérdense que el momento angular lo que da es una fuerza repulsiva que se llama centrífuga. Entonces, ahí vos tenés posiblemente movimiento de ligados, digamos. Pero con el repulsivo, imposible. Porque todas las fuerzas que tenés son repulsivas. ¿Está bien? Entonces, acá lo que vos vas a tener es solamente la posibilidad de hipérbolas. ¿Sí? Las otras no son soluciones de problema. Vamos a ver eso en la clase que viene. Bueno, acá la clave de esta clase, de la última parte de la clase, es entender que derivar con respecto al tiempo es lo mismo que derivar con respecto a teta y agregarle esto. ¿Está bien? Eso es como el truquito que usamos acá para deshacernos de toda la complicación de la ecuación en el tiempo. Eso es lo que nos salteamos, eso es lo que van a ver ustedes en el Goldstein o cuando vean el tema, van a ver que dedican bastante tiempo a eso, a la solución temporal. Nosotros fuimos directamente a la solución espacial, ¿está bien? A la trayectoria. Y una vez reconocida la trayectoria, por ejemplo, supóngase que es una circunferencia, la trayectoria de la órbita, acuérdense que estamos hablando, en principio, de un problema ficticio, donde esto es un centro de fuerzas y esto está recorrido por una masa de valor mu, que era una masa reducida. Después uno tiene que volver para atrás y entender dónde está la masa 1, dónde está la masa 2, ¿sí? Y esto va a coincidir solamente con un problema real cuando una de las masas sea infinita. ¿Está bien? Ahí es donde esto se pega, digamos. Si no, no se pega. Si no, en realidad, si uno tiene esto, que es nuestra solución, que es el RDT, ¿sí? Por acá va a estar el centro de masa, por acá va a estar la masa 1 y por acá va a estar la masa 2. ¿Está bien? O sea, el movimiento va a ser más complicado de las dos masas. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver al final. Primero resolver el problema, entender de qué se trata, y después también entender que con esto resolvemos la trayectoria, pero si además tenemos como dato el momento angular, que se supone dato de problema, ese me va a decir con qué rapidez se recorre esa trayectoria. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el momento angular, una vez que ya está la trayectoria, esa trayectoria puede corresponder a varios momentos angulares diferentes, pero ese momento angular me va a dar la rapidez porque esto es I por omega, ¿no? Y el omega es el que me da información de cuán rápido se recorre esa trayectoria. ¿Está? Bueno, listo. Nos vemos